Dentro del campo de la escatología bíblica siempre han habido un sinnúmero de preguntas dignas de analizar y por supuesto de encontrarle una respuesta independiente de la forma, de la fórmula o del pensamiento de quien la estudia. La Biblia, por supuesto, siempre tiene una respuesta y una buena orientación con respecto a los acontecimientos que se avecinan para el futuro. Hay algunos contextos de la profecía bíblica que son dignos de analizar, porque los debemos saber ubicar y por supuesto también debemos saber ilustrar qué es lo que el escritor nos está enseñando según la mirada que por supuesto tengamos del futuro. Acá en Verdades en 7 minutos con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, estaremos analizando a la luz de la palabra, a la luz de las Sagradas Escrituras, el contexto del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Este tema lo hemos titulado el mensaje o el sermón del Monte de los Olivos. ¿A quién va dirigido? Volvemos en un momento. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarle a cada uno de ustedes, la paz del Señor, y un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, y Verdades en 7 minutos. Hoy, como usted ya se enteró por medio de nuestra introducción, haremos un análisis muy interesante que tiene relación, por supuesto, al Evangelio de Mateo, capítulo 24, que es uno de los contextos escatológicos más interesantes mencionados por el Señor Jesucristo en todo lo que nosotros conocemos como los evangelios sinópticos. Hermanos, este pasaje bíblico ha motivado a cantidades de escritores con relación a las profecías bíblicas para iluminar y por supuesto para darle a entender al lector qué es lo que Jesús está diciendo y por supuesto para quién va dirigido este contexto de las Sagradas Escrituras. Hermanos, para eso por supuesto me gustaría ir a lo que enseña la Biblia, el libro sagrado, que nunca miente y por supuesto en los principios de bibliología es inerrante, inefable, absoluto y es una verdad universal. La Biblia nos deja por supuesto un interesante pasaje bíblico que queremos analizar en el capítulo 24 de Mateo, verso 1, 2 y 3, que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese que este discurso del monte de los olivos dado por el Señor Jesucristo 3 días antes de ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados ha sido uno de los discursos más citados, hermanos y amigos, por predicadores que por supuesto mencionan profecías bíblicas. Es uno de los discursos más extraordinarios que la Biblia nos pudo dejar de labios del Señor Jesucristo y que específicamente el capítulo 13 y verso 3 del Evangelio de Marcos nos menciona que la audiencia fue muy disminuida. Se cree, y que por supuesto la Biblia así lo narra, este discurso dado por el Señor fue recibido solo por 4 discípulos, hermanos, de los 12. Entre ellos estaba Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que fueron por supuesto aquellos que experimentaron esta tremenda revelación e iluminación de lo que sería por supuesto los sucesos que vendrían para el futuro, mencionados por supuesto de labios del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero la gran pregunta y la gran interrogante es: ¿a quién van dirigidos estos contextos bíblicos? Existen, hermano, una cantidad de disputas sobre ello. Algunos dicen que estos contextos van dirigidos para Israel, otros dicen que estos contextos van dirigidos para la iglesia y otros se atreven a decir que estos contextos van dirigidos para las naciones. Pero cada vez que usted tome una profecía, la quiera interpretar y la quiera ubicar en el cronograma escatológico, usted debe entender que no todo lo que la Biblia mencione en contextos escatológicos futuros tiene relación a estas 3 identidades. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 verso 32 dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, mencionando los 3 pueblos preexistentes a los cuales también puede serle dirigida la profecía bíblica. Pero este contexto de Mateo capítulo 24, ubicado también en el Evangelio de Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, por supuesto tiene exclusivamente una dirección. La aplicación de estos contextos no pueden ser para la iglesia y por supuesto estos contextos tampoco pueden ser para los gentiles, porque cada vez que los judíos preguntaron acerca de lo que sucedería para el mañana y cuál sería el fin de la era, ellos por supuesto lo observan, lo preguntan con una intención total y absolutamente judía. Cuando los discípulos se acercan a hacer estas interesantes preguntas leídas en el capítulo 24 de Mateo que les acabo de mencionar,
¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por supuesto, son vistas desde una perspectiva esperanzadora de que Jesús pronto estableciera el reino del milenio. Pero no es solamente eso lo que me gustaría mencionar antes de entrar de manera absoluta con los argumentos del por qué estos contextos están dirigidos solo a la nación de Israel. Me gustaría mencionar, por supuesto, que el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos a menudo se llama el mini apocalipsis porque proporciona una descripción concisa pero completa de los últimos tiempos. Jesús nos da el plano básico para el fin, una lista de verificación de señales, hermanos y amigos, de los tiempos para la segunda venida de Cristo. En 27 versículos, como por ejemplo Mateo capítulo 24, del verso 4 al 31, se mueve desde el comienzo de la futura tribulación hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero Mateo 24, del verso 4 al 14, Jesús enumera al menos 8 claves que compara con los dolores de parto que proseguirán, por supuesto, su venida. A ello el Señor menciona falsos cristos, a ello el Señor menciona guerras, menciona hambrunas, cantidades de terremotos y miles de persecuciones, falsos profetas por doquier, anarquía y la predicación mundial del Evangelio. Luego de esto, en Mateo 24:15, Jesús dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, por supuesto, el Señor está tomando directamente contextos de la profecía de Daniel, del capítulo 9, verso 27. Y Jesús continúa describiendo los terribles y espantosos horrores que se manifestarán en dicha época. Mateo 24, 15, 20 marca el punto medio de la tribulación, cuando el anticristo rompe su tratado de paz con Israel, invade la nación y por supuesto profana el templo, sentándose y haciéndose pasar por Dios. A partir de Mateo capítulo 24, verso 21 en adelante, los últimos 3 años y medio de esta edad se describen de manera gráfica como los últimos 3 años y medio de gran tribulación. Especialmente el verso 29 se presenta la segunda venida de Cristo en gloria y en toda majestad. Pero dentro de nuestra pregunta hay otra pregunta que nace: ¿será Mateo un contexto, por supuesto, futuro o ya se habrá cumplido? Dentro de la perspectiva premilenial, que es la que abraza Verdades en 7 minutos, La Hora Final y un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, quien presenta esta breve argumentación. Creemos fielmente, por supuesto, que los contextos de Mateo capítulo 24 que estamos analizando son absolutamente futuros. Existen 2 razones que me gustaría mencionar del por qué asumimos abiertamente que Mateo 24 es un contexto futuro. Número 1, Jesús estableció el marco de tiempo para este sermón en el Evangelio de Mateo capítulo 23, verso 39. Fíjese que el Señor hace estas tremendas menciones: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que iba a dejar este mundo, pero que lo haría volver solo cuando el pueblo judío se arrepintiera y lo recibiera como su Mesías. Esta declaración, hermanos, es muy significativa porque forma parte del telón y el contexto de lo que Jesús dice en el capítulo 24 de Mateo. El arrepentimiento de los judíos, que nunca ha ocurrido y ciertamente no ocurrirá, hermanos, en el año 70 después de Cristo, es el evento final que desencadenará su maravilloso y resplandoroso regreso. Al final, la tribulación, el pueblo judío se arrepentirá y su Mesías regresará para rescatarlos del anticristo, como enseña Zacarías capítulo 12, verso 10. 2. En segundo lugar, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el fin del mundo, estaban pensando en cuánto vendría el Mesías para establecer su glorioso reino en Israel. De hecho, Jesús mismo usó esta terminología exacta: el fin del mundo, 2 veces antes, para referirse al juicio final de Mateo 13:39 y 13:49. Y por esa razón me gustaría citar los argumentos que entrega un teólogo muy prestigioso en el mundo evangélico. Él escribe: parece más sensato y más consistente, por lo tanto, adoptar un enfoque futurista con respecto al discurso del Monte de los Olivos, interpretar todo el discurso como una imagen profética de una generación y de eventos que tendría lugar mucho después de la destrucción de Jerusalén, antes del 70 después de Cristo. Entonces son eventos que procederán inmediatamente a la venida de Cristo para establecer su reino, y por lo tanto son eventos que aún son futuros incluso hoy.
Por tanto, creo que Jesús usó este sermón profético para delinear los eventos que conducirán, hermanos y amigos, al regreso del Mesías de Israel, para establecer su reino en la tierra y para llamar a su pueblo a su fidelidad en vista a su pronta venida. Pero aquí es donde nacen los fuertes argumentos para asumir, para defender y para expresar pública y abiertamente el por qué el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el capítulo 21 de Lucas son específicamente para, por supuesto, judíos y no para la iglesia. Primero y número uno, queda claro que el contexto está enfocado a Israel. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y tú no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, Jesús le está declarando palabras a la ciudad de Israel, Jerusalén. 2. En aquel entonces la iglesia todavía seguía siendo un misterio, por lo tanto no podía ser objetivo de las afirmaciones del Señor en estos contextos de las Escrituras. La iglesia nació recién en Pentecostés y fue revelada más tarde, por supuesto, por el insigne apóstol Pablo. 3. Por lo tanto, tampoco se habla aquí del arrebatamiento, sino del maravilloso regreso de Jesús para su pueblo Israel, con poder y gloria, después de la tribulación, como lo enseña Mateo capítulo 24, verso 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo a otro. Número 4. Sabemos con certeza que los discípulos a los que se dirigía el Señor, por supuesto, todos fueron judíos. En nuestra opinión, representan proféticamente al remanente creyente de la gran tribulación. Número 5. El mensaje del Señor en el Monte de los Olivos es un adelanto profético de cómo será la terrible situación de los judíos inmediatamente antes del regreso de Jesús. Número 6. Los falsos profetas o Cristo se mencionan en Mateo capítulo 24 y verso 5. Mire lo que dice la Biblia: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y no solamente eso, sino que Mateo 24, 23 y 24 menciona entonces: si algunos dijeren mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que os engañarán. Si fuere posible, esto será aún a los escogidos. Esto es muy peligroso, especialmente para la nación de Israel. La iglesia es llamada a cuidarse más bien de los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos evangelistas, y también a probar todo espíritu, según lo que escribe Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 verso 13, Gálatas 1, 6, 9 y 1 de Juan 4, 1. Por eso del falso profeta se dice que subirá de la tierra, como lo enseña Apocalipsis 13, 11, lo que alude a Israel, mientras que del anticristo leemos que subirá del mar, como lo enseña Apocalipsis 13, 1, lo que es una imagen de las naciones. 7. Los que son hijos de Dios por haber nacido de nuevo a través del Espíritu Santo y por lo tanto permanecen al nuevo pacto, y con esto a la iglesia, seguramente no podrán dejarse engañar, como lo describe Mateo capítulo 24 y verso 5. No es la iglesia la que debe temer a un falso Cristo o Mesías que se levantará sigilosamente, sino que Israel. Los judíos esperan a un Mesías terrenal para su restauración y ya muchas veces fueron engañados al respecto, por ejemplo, por el rabí de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, fallecido en el 1994. Cuando ya estaba muriendo, centenares de sus adeptos comenzaron a bailar y a cantar: ¡Viva nuestro Señor, nuestro Maestro y Rabí, el Rey Mesías! El Señor Jesús predijo lo siguiente respecto al falso Mesías que vendría: si otro uniere en su propio nombre, a ese recibiréis.
Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis, según Juan 5:43. Sin embargo, de su propio regreso profetizó así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Número 8, la abominación desoladora. Hermanos, la Biblia lo menciona en el capítulo 24, verso 15 del Evangelio de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, dice las Escrituras, entienda, se refiere sin ninguna duda a la tierra judía, al templo judío y a los sacrificios judíos. Ya el profeta Daniel escribió acerca de este acontecimiento en su libro, en el capítulo 9, verso 27. Número 9, la expresión, mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo, según Mateo 24:13, indica que se habla aquí de todo el periodo de la gran tribulación hasta su fin. Por lo tanto, esto no se puede referir a la iglesia, pues esta ciertamente no tendrá que perseverar hasta el fin de la tribulación, ya que la iglesia será arrebatada antes de que comience el periodo terrible de tribulación y gran tribulación. 10. Las palabras entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, según Mateo 24, verso 16. Habla por sí solas. Aquí solamente se trata del país judío, pues en ningún lugar del Nuevo Testamento ni los apóstoles ni Cristo exhortaron a la iglesia a que huyera a tales lugares. 11. Lo mismo ocurre con las declaraciones acerca del Shabbat, del día del reposo, en el verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Fíjese que el cual es una parte esencial del judaísmo y no tiene nada que ver el sábado con la iglesia. Y por supuesto, el último punto, la parábola de la higuera, en el verso número 32, que dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es una imagen de la nación judía. Y cuando el Señor habla de esta generación en el verso 34, también refiere a la nación judía. Estos son los argumentos, por supuesto, que nos ayudan y nos motivan a creer con férrea fuerza y fe de que los contextos del capítulo 24 de Mateo no están dirigidos, hermanos, especialmente a la iglesia, sino que, como lo enseña la misma palabra y su desarrollo léxico y semántico, están dedicados, por supuesto, al pueblo judío. Pero para terminar, me gustaría mencionar lo que escribe un excelente expositor de profecías bíblicas sobre el discurso del monte. Dice: los capítulos 24 y 25 de Mateo registran el relato más completo del discurso del Monte de los Olivos. Estos dos capítulos se escribieron primordialmente para mostrar la promesa del reino de Jesús le hizo a Israel, el rechazo de esta nación a la promesa y por qué Jesús no dio comienzo al reino en ese momento. Luego que Cristo predijo que el templo sería derribado piedra por piedra, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se le acercaron a Jesús en privado y le plantearon dos preguntas: ¿cuándo será destruido el templo y cuándo será la señal de la venida de Cristo y el fin del mundo o de la era? La primera pregunta se contesta en el relato de Lucas y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Muchos eruditos bíblicos creen que la respuesta a la segunda pregunta, relacionada con la venida de Cristo y el fin del mundo, deben considerarse en un contexto completa y absolutamente judío. En otras palabras, los discursos estaban haciendo preguntas como judíos, no como el fundamento de la iglesia, mientras pensaban en el fin de los tiempos, según Efesios 2:20. De acuerdo con esta misma aceptación de interpretación, la analogía de Jesús en cuanto a las señales y el principio de los dolores solo tiene que ver con la primera mitad de los futuros 7 años de la tribulación. Los discursos de los discípulos iban a entender que el evangelio del reino era una proclamación de que el Mesías vendría a revelarse a sí mismo como rey de Israel. En general, el pensamiento profético premilenial concuerda en que las señales culminan durante la primera mitad de la tribulación, y esto da lugar a la abominación desoladora o al anticristo que alega ser Dios dentro del templo de Jerusalén que ha sido reconstruido. No cabe duda que los versos 15 al 26 describen la segunda mitad de la tribulación, que llevan a la manifestación gloriosa que pone punto final a la tribulación e inicia el reino del milenio. Pero sin embargo, hermanos y amigos, algunos intérpretes dicen que el verso 4 y 8 también predice el rumbo de toda esta dispensación presente, el periodo que a menudo se reconoce como la era de la iglesia. Como se cree que estos tiempos recientes han ido aumentando los incidentes de falsos cristos, guerras por todo el mundo, hambres y terremotos, algunos lo ven como señales que indican que todo el proceso del arrebatamiento, la tribulación
y el glorioso regreso de Cristo está más cerca que nunca y son absolutamente inminentes. Hermanos, por supuesto que del capítulo 24 de Mateo, usted y yo podemos sacar lo que alguien llama lecciones espirituales para la iglesia, pero no puede usted asumir que el contexto general de estos capítulos están dirigidos para la nación de Israel. Preste atención cada vez que a usted le enseñen profecía bíblica, porque hay muchos falsos maestros, falsos profetas y falsos predicadores que han salido por el mundo para distorsionar las grandes verdades proféticas de nuestra fe cristiana y por supuesto para distorsionar el mensaje más emblemático, que el Señor pronto regresará no solo a buscar a la iglesia, sino que regresará para destruir a sus enemigos, al anticristo, al falso profeta, a los poderosos elementos que se reunirán, hermanos, en el mundo para destruir Israel y por supuesto para establecer el glorioso reino del milenio y atar a Satanás por 1000 años. Esto es Verdades en 7 minutos. Un discurso, hermanos, del Monte de los Olivos, a quien va dirigido la paz del Señor para usted. Y recuerde, Maranata, Cristo viene ya.